Bienvenidos a Abriendo Puertas, un viaje a través de la cultura, acompañado de invitados que hoy construyen historias únicas. Prepárate para inspirarte sin límites. Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Abriendo Puertas con Bernardo Noval, y hoy tengo verdaderamente emoción. Hoy es un podcast emocionante, hoy es un podcast con lo mejor de México en nuestro país. Creo que tenemos a un gran personaje creado con la intención de seguir fortaleciendo las raíces de nuestro país. Él es el Charro González. Bienvenido a este podcast que busca promover lo mejor del arte y la cultura. Bienvenido. Gracias, Bernie, por abrirme las puertas de tu casa. Esta es tu casa también. Y bueno, a ver, siempre he tenido curiosidad. La verdad es que nos gustaría que nos cuentes cómo surgió el personaje el Charro Mexican, el Charro González, que lo hemos visto además ya en muchos escenarios internacionales. Creo que estuviste en el Mundial de Qatar, te vi muy activo con la comunidad mexicana, pero sobre todo con el contraste cultural de un país como Qatar, ¿no? Que promueve toda una infraestructura de movimiento cultural distinto a lo que vemos en México. Y bueno, pues ¿dónde has estado? ¿Cómo surgió este personaje? Cuéntame. Claro, Bernie, mira, fíjate que yo tuve el gran regalo de la vida de formar parte de la producción del desfile de Día de Muertos. De Vuela Corp, lo de Alejandra González Anaya. Sí, exactamente. Yo me acuerdo muy bien de ese desfile, era fantástico, ¿eh? Fantástico. Después de Spectre de James Bond, James Bond fue una estrategia de promoción turística, ¿no? Ay, no, sí, cuéntanos de esto. A ver, ¿cómo estuvo ese tema de la película que nos pone en el contexto internacional? Además, por el Día de Muertos, que tú sabes, lo hemos platicado. Estados Unidos tiene el Día de Muertos ya casi que pasó Halloween al segundo nivel, ¿no? Ya hace un año que me invitó nuestro cónsul general de México en Nueva York en la México Week en Rockefeller Center, Bernie, las redes sociales de Rockefeller diciendo "It's Halloween, but we have Mexico with Day of the Dead". Y wow. Obviamente pues nos llenamos de orgullo, sí por Rockefeller, pero también por poner nuestra tradición en un escenario, pues hay que decirlo, un ícono a nivel mundial. Y me gusta mucho hablar de cómo arrancó todo esto, porque mucha gente cree que el desfile de Día de Muertos se le ocurrió a Hollywood, y sí y no, porque fue una estrategia de marca país y de empresarios del turismo, empresarios mexicanos que tuvieron la visión de poner a México en esta escena. Y bueno, pues sí, trabajando con el director de la película, se decide, también me platican quienes estuvieron involucrados, es que no se sabía si debía ser una escena en la Riviera Maya o en Ciudad de México. Estamos hablando de los dos destinos pues con mayor tráfico turístico nacional e internacional de nuestro país. Claro. Se decide que sea Ciudad de México y entonces se hace esta escena que arranca en la Plaza Tolsá, en nuestro maravilloso centro histórico, patrimonio de la humanidad, y la verdad es que queda una escena increíble. No, y además a la gente que nos escucha, que vamos a ponerlos en contexto, esto fue en el 2017. Creo que fue fue en el 2015 porque de ahí se deriva la idea de, pues hagámoslo una realidad, porque el turismo internacional dice, qué buen evento, vamos a hacerlo una realidad. Y de ahí a mí me dan todo lo que se ocupó en la película, lo reciclamos, lo reusamos, lo revisitamos creativamente, es todo el equipo, y con eso hacemos el primer desfile que, Bernie, desde el año 1 rebasamos las menciones en redes sociales de marca país por encima de Fórmula 1. Bueno, no tiene nada que ver, digo, me encanta la comparación con la industria de todo lo que sucede en la Fórmula 1. Creo que ahora está en Mónaco, por cierto, ya estoy perdido un poco de la ruta, pero lo que te puedo decir es que el Día de Muertos es una de las marcas más importantes de México, casi tanto como Frida Kahlo. Y me atrevería a decirte que mucho más, porque es algo vivo, Charro. Sí. Es algo que está vivo completamente, que nos genera que la muerte, pues no sea muerte, ¿no? ¿Cómo podrías explicar esto? Porque al final celebramos con vida el Día de Muertos, celebramos con flores la tradición mexicana, celebramos con alegría. Ese desfile nos puso en el contexto internacional. Yo me acuerdo que 007 es uno de los principales proyectos que destacan como ejemplo de gran campaña para marca país, para una ciudad como esta, ¿no? Absolutamente. Miren, en el año 1 tuvimos 600,000 personas en la calle. Wow, es un mundo. Año 2, 1 millón.
año 3, 1.800.000 y las 3 televisoras nacionales, transmisión especial en vivo. Y año 4, 2.600.000 personas. Y yo te puedo decir que al estar involucrado con esta responsabilidad, yo pensaba mucho en los niños. Si tú vieras, Bernie, la cara de los niños ahí sobre Avenida Paseo de la Reforma, el Zócalo que nos recibió cantando Cielito Lindo, claro, sin que nadie los pusiera de acuerdo. 4 años, un evento saldo blanco, un evento precioso. Ya después llegó la pandemia y bueno, ya fue otra historia, pero... ¿Te separas de esta empresa? Yo me separo de esta empresa, pero sí en el Inter, regresando a la pregunta original de cómo surgió esto, en el 2017 la estrategia turística fue ¿por qué no pegamos Día de Muertos con Fórmula 1 y hacemos el fin de semana más hot? Así, oferta irresistible para el turismo. Sábado, el desfile en Reforma y Zócalo y domingo, Fórmula 1. Y en efecto, casi 100% de ocupación hotelera en esta ciudad. Para la Fórmula 1 digo yo, ¿por qué no saco mi traje de charro y me voy a la fiesta de la Fórmula 1? Y eso hice, fue como una travesura y pues para sacar la vena artística, yo soy bailarín profesional, he hecho mucho teatro, hice un poquito de televisión, estuve en el CEA, en fin. Entonces, bueno, aunque ya estaba yo desligado de una carrera activa en la parte artística, pues siempre está la vena que... Entonces yo digo, ¿por qué no hago esta travesura en la Fórmula 1? Y me fue de charro, increíble en la Fórmula 1. Una fotografía mía fue portada del sitio global de Fórmula 1, pero pues ya, fue una cosa de hacemos esto una vez al año, o sea, me pongo de charro una vez al año y yo necesito regresar a mi parte administrativa, de producción, etcétera, ¿no? Al siguiente año nos invitan a llevar una probadita del desfile de Día de Muertos a Rusia, al Mundial de Rusia, y entonces me dice Alejandra, oye, hay que subirnos al escenario porque pues, los voluntarios tenemos en su mayoría 100 un poquito más de 100 voluntarios rusos. Vamos, hay que irnos al escenario pues, para echarle más crema a las enchiladas, hay que subirle... Claro. Y yo dije, bueno, si yo voy a estar en el escenario, pues otra vez de charro. Bueno, fotos mías virales en la Plaza Roja, en fin. Y así fue cobrando vida este charro. Y en el 2019 actué más como un embajador del desfile, ya atendiendo entrevistas, etcétera. Y la gente me empezó a decir, ahí, Bernie, haz algo con esto. Y fue tal el feedback de la gente que dije, pues sí, tal vez lo debería de hacer. Me siento a hacer un proyecto, me pongo a estudiar los diferentes personas, héroes, artistas, íconos de nuestra cultura mexicana, que es una belleza y es una riqueza. No te puedo decir lo que me apasiona. A la gente quiénes son esos íconos. Sería bueno regresar claro, en el tiempo. Por supuesto, podemos hablar de Frida Kahlo y Diego Rivera, claro, María Félix, El Santo, Blue Demon, Pedro Infante, Jorge Negrete, El Chapulín, o sea, Chespirito. Bueno, hasta Piqué sigue siendo una imagen y un ícono que está presente en nuestra cultura del Mundial del 86. Cantinflas. Claro. Y por decirte los principales, ¿no? Gente que siguen en el imaginario como representantes dignos de nuestra cultura y pues todos están muertos. Y es curioso y que bueno, yo... tú caracterizado de la muerte. Pero estoy más vivo que nunca. Más vivos que nunca. Sí. Y entonces, pues con esa narrativa lanzo en septiembre del 2020 al Charro González. En octubre me hago viral y ha sido ya un non-stop. 4 años de non-stop. 4 años, pero una década, porque tú vienes trabajando, cosechando hoy lo que sembraste hace 10 años. Totalmente. Y además con el reto de que ya hacerlo un personaje atemporal que da un tributo a la charrería, a nuestro deporte nacional, por un lado, y por otro lado a la tradición del Día de Muertos, que para mí es la tradición más hermosa y más profunda que tiene nuestra cultura, como ahorita lo mencionabas, porque lo que hacemos el 2 de noviembre es un ritual de amor, a mí me gusta describirlo así, pero ya es una tradición que nos representa no solamente el 2 de noviembre, sino en realidad todo el año. Para el mundo, la imagen de la Catrina y ahora toda esta representación del Día de Muertos es un sinónimo a México, no es un sinónimo específicamente a 2 de noviembre. No, yo creo que tienes toda la razón. A ver, vamos a tratar de
desmenuzar algunas ideas que son importantes en todo lo que venimos diciendo. Charro, yo creo que lo primero es entender que la historia de México ha tenido ciertos personajes icónicos, emblemáticos, que forman parte de lo que hoy tú has creado como pues una marca de México que está ahí latente, viva, y que no está en una postal, ¿no? O que no está en un libro o en un museo, como en el caso de Frida, de Diego, o en las series del Chapulín Colorado, ¿verdad? También quiero destacar que la muerte no representa la muerte en el mundo como un día 2 de noviembre, sino es atemporal. En México se celebra ese fin de semana o ese 2 de noviembre. Hay ciertas situaciones que suceden en el país, en algunos estados con más enjundia, con más énfasis, como Michoacán, el Estado de México, Oaxaca, también en la ciudad, en los cementerios, pero realmente no es solamente la fiesta y la tradición o celebración del Día de Muertos con la vida, como decíamos antes, sino México. Es México, y Disney nos lo ha dejado muy claro con la película de Coco. Esa película no solamente toca el Día de Muertos, sino que habla mucho de nuestra tradición, de la calidad, de la calidez humana, de la importancia de las familias, de la relevancia de la unión familiar, las sobremesas, las charlas, en fin, la humildad también de los mexicanos. Creo que habla de muchas cosas atrás. Los alebrijes son fantásticos en la tradición oaxaqueña, en la mística, en la magia de lo que hay detrás de nuestra cultura. A mí me encanta que tú seas el único que yo te puedo decir, o sea, hoy en el podcast, Abriendo Puertas, pues abrimos la puerta con un corazón que toca corazones en vivo. O sea, digo, el Chapulín Colorado en su momento a lo mejor en un podcast nos hubiera contado una historia parecida en su experiencia en aquella expo tal o ese mundial cual, pero hoy tú eres el que está representándonos, eres alguien que de verdad digno de admirar porque eres empresario, eres productor, promotor, pero sobre todo quiero preguntarte, ¿cuál es el futuro de esto? Porque yo quiero volver a ver el desfile, ¿no? O sea, yo quiero que no solamente se viva el desfile en México, sino que yo, Bernardo, te quiero decir que tengo una pasión por el Día de Muertos. Yo también. Nosotros este año vamos a hacer un proyecto muy grande en España del Día de Muertos que casualmente pues podríamos involucrarnos y hacerlo más grande contigo. Creo que tu visión es importante, pero híjole, ¿cómo te imaginas que el charro va a crecer esta idea que surgió hace casi una década, que hoy es un influencer, que hoy es un generador de contenido? Tú nos has apoyado en la experiencia de Frida Kahlo en Washington, has estado con nosotros en Querétaro, has promovido todos los proyectos que tú sabes que hacemos con la visión y la ambición de seguir generando semilleros de creativos en las industrias creativas y seguir promoviendo la cultura. Para este podcast eso es importante, seguir generando mucho, mucho más talento. Y te quiero preguntar, ¿cómo hacemos para que tú crezcas en esa parte? ¿Cuál es el futuro del Charro González? Muchas gracias, Bernie. Y me ha encantado estar en todas las experiencias que me has invitado. Mira, la verdad es que no me alcanza el día para todo lo que quiero hacer, porque pues sí soy un creador de contenido. Las redes es un negocio que hay que abrir todos los días y no paran, y tan dinámico. Ya colaboro también con marcas. Tengo la fortuna que me invitan a muchos eventos, muchos destinos, porque pues me encanta promover pueblos mágicos, nuestros lugares. Entonces, bueno, pues afortunadamente las invitaciones no paran. Estoy trabajando en mi tienda para vender artesanías, calzado, ropa hecha en México y llevarla a todo el mundo. Ahorita solamente la tenemos en Estados Unidos, pero próximamente ya para todo el mundo. ¿Dónde está en Estados Unidos? Es charrostore.com. Es un e-commerce y está disponible para todo Estados Unidos y ya pronto todo el mundo. Qué bien, ¿no? Qué Pero maravilla. todo hecho en México, por supuesto, y mi merch, ¿no? Y el merch, claro, el merch del charro. Exactamente. Eso es fundamental promover. Pero eso es un gran camino. Acabas de decir otra vez, este podcast también busca un learning, busca un aprendizaje en sus escuchas y quienes nos ven también. Y a ver, señoras, señores, el Charro González nos enseña que las redes sociales sí son un negocio, que sí se puede generar contenido valioso para los usuarios, para los consumidores de contenido, para las marcas. Y una marca mexicana en el mundo es muy deseable, como siempre lo digo. México es un país que sí, pues está de moda. Estamos de moda. Que la gente luego me critica, los puristas de la moda, pero los puristas, y no, Bernardo, ¿cómo? Si México, sí, a ver, México es un país de los 5 pilares de la cultura del mundo, nos queda claro.
Pero yo creo que es fantástico lo que estamos aprendiendo hoy, generadores de contenido, a todos los que nos escuchan que están inmersos en el mundo de las redes sociales, aquel que quiere hacer su propio negocio con su nombre, con su marca personal. Es importante creer que se puede. Y ya suena la canción de saber que se puede, ¿no? Pero sí se puede, ¿no, Charro? Mira, sea lo que sea tu proyecto, debes de estar en redes sociales. O sea, porque es una ventana, es una plataforma, entonces hay que entrarle a ese mundo, cual sea que sea el proyecto, porque sí que ayuda. No, y luego nos contaste que tienes una tienda online, charrostore.com. Es una maravilla, es un emprendimiento real. Sí. ¿Cómo te fue en esa batalla de allá dentro del, como le digo yo, no del metaverso, pero sí es muy complejo estar allá adentro, ¿no? Y cómo llegas con las personas hasta su hogar y te vinculas con empresas que te ayudan a gestionar la logística. Supongo que ha sido un reto. No, un gran reto. Y para Estados Unidos tengo el apoyo de ailesva.com, que justamente ayuda a empresarios, emprendedores, artesanos a llevar pues lo que les apasiona y sus productos a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que ha sido un gran apoyo para emprendedores como yo. Pero también yo lo que sueño, Bernie, es que este charro viva para los niños. Entonces, es algo que voy a hacer muy fuerte a partir de este año, que voy a lanzar mi libro para niños, con la historia, porque este personaje tiene toda una historia de cuando estuvo vivo, ¿no? Yo nací el 7 de agosto de 1916, mi padre fue un revolucionario con el general Emiliano Zapata, y hay toda una historia del personaje, qué hizo en vida, a qué se dedicó, a quién conoció. Me apasiona la historia. Cómo trascendió, y por qué ahora regresa del más allá y con qué misión, y es llevar a México al mundo y conquistar corazones, que eso es lo que, ese no soy yo, eso lo hace México, y eso quiero que exista en caricaturas y en una serie de libros, pero bueno, vamos a empezar con un libro, y entonces ya estamos trabajando en el Charro Caricaturas o en el Charro Cartoon para que existan los libros para los niños, y yo quiero que para los niños sea un superhéroe, pero un superhéroe amigo de ellos, que los ayude en su vida, en la parte emocional, en cuando se atoren. Entonces estamos jugando ahorita con el equipo creativo voy a tener una espada charra, por ejemplo, porque ahí existe la espada charra, entonces va a ser la espada de la verdad para cuando tengas ciertos atorones, no nada más de niños, pero tengas la espada de la verdad, y seas cierto contigo mismo y inspirar cosas bonitas, y por supuesto al mismo tiempo contar de toda la riqueza cultural que tenemos y de todos nuestros lugares y tradiciones y usos y costumbres de los pueblos. Me encanta porque además englobas todo lo importante de México. Tienes que conocer a Jacqueline Sundelevich, que es una gran creativa. La invitaremos al podcast y hace libros infantiles. Wow. Con historias muy conmovedoras, muy especiales, que tocan corazones. En el proceso que vayas, algo tienen que hacer juntos. Wow. Recuerda que este programa también busca conectar talento, y este momento para ti es tan importante en tu crecimiento que vamos a tratar de impulsarlo. O sea, realmente un libro para niños es algo que poca gente hace con tanta pasión, y sobre todo tenemos un libro de Frida, se llama Yo soy Frida Kahlo, lo tenemos disponible en nuestra tienda de las experiencias del museo. Pero es un libro que cuenta la historia de una niña llamada Frida, y también es un poco la historia, y a lo mejor podrían ser primos hermanos, y es bonito crecer en esa parte de los grandes personajes de México. Increíble. Yo te quiero preguntar sobre todo algo muy solemne. ¿Qué pasa cuando decides hacer de esto? Porque hay como dos vertientes: el charro personaje, el charro influencer, generador de contenido, y la empresa, pues charro, ¿no? Con las tiendas, los libros, seguramente poder seguir creando desfiles y todo lo que hacías en Vuela Corp, pero ya con tu marca, ¿no? Sí, no, y además ya me urge regresar al escenario, quiero hacer un espectáculo, porque luego me invitan a muchos lugares y yo digo, ya tráete un espectáculo, ya me urge, ¿no? ¿Y cómo te imaginas ese espectáculo? Mira, a mí me encanta el teatro musical, me encantan los espectáculos más alternativos, el circo me fascina. Entonces lo que yo imagino es un espectáculo fusión donde la gente
llegue a emocionar siquiera a bailar como solo los mexicanos lo podemos hacer. O sea, que un espectáculo que inspire eso y sí que cuente una historia, pero que deje, por supuesto, también un mensaje y donde agarremos la fiesta sabroso cuando así en las mejores bodas bailamos, ¿no? Todas las canciones que nos encanta bailar. Algo así me encantaría hacer. Ya grabé 2 temas, llevo 4 años en clases de canto, ya me animé a cantar, entonces quiero obviamente cantar, bailar, contar una historia. Con otros personajes, ¿no te imaginas un mono? O sea, ¿te imaginas más gente en el escenario? Sí. ¿Te imaginas una especie de espectáculo como los que ahora existen en el mundo, Mist, algo así? Absolutamente. Por ahí iría la cosa. Todavía es algo que este año quiero hacer un fragmento y yo creo que lo veremos ya realizado el próximo. Oye, ¿y cuántos año. trajes de charro tienes? Porque 3. Digo, yo veo que todos los días estás impecable. ¿Cuánto tiempo te lleva maquillarte? O sea, ¿cómo construyes el personaje día a día? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cómo es tu closet? O sea, cuéntame de eso. La mitad de mi closet es así, los trajes de charro, y además tengo como 12 camisas porque quedan muy impactadas por el maquillaje, en fin. Pero tengo 3 trajes de charro. Este traje, bueno, yo utilizo el traje de gala de la charrería y sí me lo hicieron en Guadalajara, Jalisco, en los talleres de charrería. Tengo otros 2, tengo uno de medio pelo y tengo uno que es como de teatro que me permite bailar más. A mí me encanta hacer travesuras, me encanta bailar y ese traje me permite más bailar, pero este traje sí es el más... pues digamos el tradicional, ¿no? Me lleva 2 horas maquillarme para contestar 2 horas, qué bárbaro. Y 1:30 en quitarme, quedar en los huesos, ahora sí. Pero no todos los días estoy de charro, o sea, estaré 1 o 2 veces a la semana, aunque hay veces que sí, por eventos o cosas así, pues sí, por ejemplo, ahorita voy a la Guelaguetza una semana. Qué en bonito, julio. Es una belleza. Ya has estado en la Guelaguetza. Ya he estado, no de charro, así que... La Guelaguetza es el festival, bueno, pues yo te diría que el encuentro de los pueblos de Oaxaca más importante que de todos los tiempos. Sí. El color, el folclor, la gastronomía, el glamour que tiene nuestro México en un solo momento, en una semana de verdad, Así de es. alegría, de tradición, de bailes regionales. Qué bonito. ¿Qué vas a hacer en la Guelaguetza? Voy a estar el primer lunes en las 2 funciones, voy a estar en el desfile y además me invitaron voy a estar en la inauguración de la Feria de Mezcal y se rompe el récord del quesillo más grande, pues obviamente es un récord Guinness del mundo. Y además, pues obviamente, digo, ya de por sí Oaxaca es una belleza, es uno de los estados que a mí me fascinan y vibro tanto con Oaxaca y en la Guelaguetza, no hombre, ya me lo estoy saboreando. Yo ya más te quiero decir, ahora la gente que nos escucha sabrá y los que no los vamos a ilustrar, ya en México tenemos el reconocimiento de las estrellas Michelin, que son las grandes... Pues la gran empresa, tú sabes cómo es la historia, que empezaron, pues tú sabes, vendiendo llantas, cuando decían, bueno, vamos a recomendarle a los que nos compran llantas dónde van a comer, en las carreteras principalmente empezó en Europa, y luego hoy pues vamos a catalogar los mejores restaurantes por su serie de cualidades o de servicios y prestaciones, beneficios que tiene que tener, pero sobre todo, ¿no? México ya tiene esa industria. Sí. Acabamos de empezar en este 2024 y Oaxaca tiene más de 2 restaurantes ya con estrellas Michelin. Creo que está en la escena Oaxaca, está en la escena nuestro país internacional. Es un muy buen momento para Charro de crecer. Y yo sí te diría, ¿no? ¿Cómo lo bajamos en cascadas a otras personas que se quieran acercar contigo? ¿Qué podríamos hacer para que se haga un movimiento realmente, ¿no? Yo no sé si es muy accesible la gente a Charro, si vas a hacer un Charro Fest, si vas a hacer un musical, pero creo que es una oportunidad de generar empleos, ¿no? A todos los que nos escuchan, de acercarse contigo. Es el momento de mandar, aunque sea currículums energéticos o currícula energética, donde digan, aquí estamos haciendo cosas, ¿no? Sí. México está creciendo a nivel internacional. Yo pienso que estoy mareando a nuestros escuchas porque todos los días en todos los podcasts repito y repito lo mismo de la importancia y la relevancia de México, de todo lo que tenemos en el pandero de oportunidades. Y bueno, yo pienso que es mucho más alejado esto que la política. Yo te diría que esto funciona completamente como es el soft power y como es pues
el poder cultural. Va a seguir uniendo a los mexicanos en el mundo y a los mexicanos que ya son mexicanos adoptados para nosotros, ¿no? Tú sabes cuánta gente ya es nacionalizada mexicana por el orgullo de ser mexicano. ¿Cuántos no? No tengo el dato, pero Ah. te puedo decir que es infinito. Y además el dato que sí tengo es claro. que 30 millones de mexicanos o de origen mexicano viven en Estados Unidos y 40. que eso es, pues, es un mercado inmenso Mira, para ti. Tenemos 1.6 millones de estadounidenses viviendo en México. Wow. Y normalmente estábamos Está acostumbrados a recibirlos, pero no jóvenes, hasta la pandemia que se nos dejaron venir aquí a la Roma y a la Condesa. Sin duda estamos conquistando el mundo y también lo que dices, Bernie, es muy importante. En estos tiempos es muy fácil encontrar lo que nos divide a los mexicanos, pero hay que encontrar lo que nos une. ¿Y qué nos une para ti? Nuestra cultura. Nuestra cultura. Es la relevancia de la tradición. Siempre lo digo, tuve la oportunidad de ser el director del Pabellón de México en la Expo Dubai. Y todavía no les voy a decir, pero ya estamos haciendo una travesura en Japón. Ándale. Para la Expo 2025. No es momento de decir nada, pero estarán todos invitados. Y te puedo decir que el Pabellón de México fue brillante por su tradición y su cultura. Por supuesto que la narrativa de estas expos universales buscan en el encuentro de los pueblos a través del soft power, de su cultura, de la tradición, de lo mejor que tiene cada país. Es un escaparate de poder enseñar lo mejor que tiene, sobre todo en la cultura. Nosotros sí promovemos una agenda cultural importante. Y sí, en este momento le quiero dar, fíjate, el crédito a tu estado, mi querido Charro, que es Jalisco, donde surge la charrería. Aquí tenemos muchos jaliscienses a nuestro alrededor y sí creo que el estado de Jalisco pues es uno de los que hacen latir más y más el corazón, el heart, el iHeart de México, porque no solo es el tequila, el mezcal, la charrería, sobre todo el tema de la charrería que es brutal. Sí te puedo decir que hay mucho talento en sus mujeres. Hay una comunidad en Etzatlán, Jalisco, y 200 mujeres fueron las tejedoras. Por supuesto, el barco estuvo comandado por Betsabe Romero, la gran artista visual mexicana, claro. Que es súper triunfadora, está en la Bienal de Venecia, tiene una maravillosa instalación. Si tienes la oportunidad de visitar la Bienal de Venecia, y a todos los que nos escuchan, no solamente el Pabellón de México en Venecia, sino la instalación en la Piazza, en la Plaza San Marcos de Betsabe Romero. Háganlo. Betsabe es gran artista, gran embajadora de nuestro país en el mundo del arte, pero ella unió. El reto que yo le puse fue, ¿cómo vamos a hacer que una caja de zapatos de concreto tenga el color de México con pocos recursos? Me dijo, no, bueno, pues ideas. Me fui a Playa del Carmen, la visité, estaba entregando una obra de un lobby que le quedó con uno de los coches que ella interviene y las ruedas, las llantas, ¿no? Hablando de llantas, Fórmula 1, retomando ahí que siempre hay que moverse, ¿no? Es un tema de adrenalina, de movilidad, pero Betsabe me propuso hacer una fachada que tejieron 200 mujeres de Etzatlán. Imagínate, todo el ganchillo hecho a mano, enrollado, que me mandaron hasta el otro lado para que fuera, la primera vista de México allá. Qué belleza. Y acuérdate también, ahí vamos a volverte a dar otro comercial de estos que no son comerciales, pero están ahí. El gran momento con el que abrimos la Expo Dubai fue la llegada del buque Escuela Cuauhtémoc, que para los que nos escuchan, el buque Escuela Cuauhtémoc, querido Charro, es el gran embajador de los mares de México. Llegó a la península arábiga, llegó a Dubái, entró con toda la escuela naval, que no es una escuela, no tienes idea la belleza de ver eso, y todo los mariachis que acompañaron al buque durante las galas y las noches que México promovió ahí con su generosidad. Entonces, creo que tu proyecto tiene mucho futuro. Creo que tenemos que seguir colaborando en este tema de seguir haciendo crecer la industria. Me gustaría que estemos detrás de ti con iHeart y con todo lo que hagamos para promover este festival que estás promoviendo y ayudarte a crecerlo, porque le decía a uno de nuestros invitados hace poco que hay muchos festivales de música, pero falta ese hueso, ¿no? Ese hueso colorado que tenemos los mexicanos en la tradición, ¿no? Que se combine con lo contemporáneo. Hagámoslo. Los que queramos emprender por México con todo este orgullo, ahorita que me platicabas,
este proyecto que lo llevaste, Bernie, del otro lado del mundo, es este pabellón y ese momento, cómo, o sea, me preguntaba qué era lo que sentías tú y toda la gente que estaban ahí, cómo vivir ese momento, que son estos momentos, como tú lo dijiste, fui a Qatar, el ver nuestra bandera mexicana, el entonar el himno nacional en esos momentos, eso es lo que nos conecta y es de una riqueza que creo que a veces se nos olvida y que a veces necesitamos ayuda de extranjeros que vengan a recordárnoslos y que desafortunadamente a veces luego lo valoran más que muchos mexicanos que acá estamos, porque pues acá como lo tenemos todos los días, pues obviamente valoramos lo que es escaso, pero a mí me gusta decir celebrar la vida honrando quienes somos, ¿no? Y toda una riqueza de país que somos y quiénes somos cada uno de nosotros, ¿no? Termina con una idea final para todos los que nos escuchan y despidamos este podcast con ganas de seguir platicando contigo en un segundo y tercero. Claro. ¿Cuál sería tu mensaje final? Mira, lo que dijo José Guadalupe Posada, quien crea la calavera garbancera, por supuesto bautizada por Diego Rivera como la Catrina, pero Posada, oriundo de Aguascalientes, tiene una frase, Bernie, que a mí es una frase tan profunda que dice: la muerte es democrática porque güera, morena, rico, pobre, a fin de cuentas todos somos calavera. Todos somos seres humanos, más allá de nuestra raza, nuestra posición económica, nuestro color de piel, a qué partido le vamos. Somos seres humanos, debemos de tener una bandera de la humanidad porque somos un solo equipo, una sola raza, un solo corazón, y el día que entendamos eso no va a haber guerras. Ni separaciones, ni discriminación, ni intolerancia. Muchísimas gracias, Charro. Qué ilusión, qué bonito tenerte aquí. Muchas gracias. Pues yo soy Bernardo Noval. Les agradezco mucho a todos ustedes. Él es el Charro Mexican y nos vemos la próxima. Muchas gracias.